Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas. En el vídeo de hoy vamos a aprender a factorizar. Vamos a ver una definición de factorización, vamos a explicar qué son los números primos y los números compuestos y finalmente realizaremos varios ejercicios en donde factorizaremos diversos números. Antes de comenzar, deciros que hay términos como el de factorización que van ligados de la mano de los criterios de divisibilidad. Para factorizar de una manera rápida es necesario asimilar, tener interiorizados los criterios de divisibilidad. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de factorización. La factorización no es más que descomponer un número en factores primos. ¿Qué son factores primos? Bueno, para entender lo que es un factor primo hay que entender lo que es un número primo. Un número primo se define como cualquier número que únicamente tiene dos divisores. ¿Y cuáles son estos divisores? Pues son el 1 y el propio número. Vamos a escribirlo aquí, el propio número. Y a partir de aquí vamos a poner ejemplos de números primos. Bueno, los primeros que se nos vengan a la cabeza. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11... el 13, etc. Ya os adelanto que existen infinitos números primos. Pero bueno, todos los números que no sean primos, salvo el 1, son números compuestos. El 1 va por libre, no es ni número primo porque no tiene ni siquiera dos divisores, y tampoco es número compuesto porque la definición para número compuesto es todos los números que tengan más de dos divisores. ¿Qué ejemplos se nos pueden venir a la cabeza de números compuestos? Pues el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12, etc. Bueno, aquí parece que es... Bueno, el 18 también sería, pero el 12. También, al igual que sucede con los números primos, existen infinitos números compuestos y la diferencia radica en esto. En que los primos solamente tienen dos divisores, los compuestos tienen más de dos. 4, por ejemplo, lo podemos dividir entre 1 y 4, pero también lo podemos dividir entre 2. 6 lo podemos dividir entre 1 y 6, pero también entre 2 y 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí, a partir de estos dos conceptos, vamos a poner un ejemplo en donde procedemos a factorizar un número que sea más grande que los que tenemos aquí. Por ejemplo, el número 120. El número 120 es un número compuesto, ya que se puede dividir, ya que tiene más de dos divisores. Y la manera de factorizar, la manera de descomponer 120 en factores primos, se puede realizar mediante dos esquemas. Existe este esquema en donde, siguiendo los criterios de divisibilidad, lo vamos rompiendo, es decir, 120 siendo número par lo podemos dividir entre 2, el resultado es 60. 60 lo podemos dividir también entre 2 porque sigue siendo número par. Nos da 30, entre 2, 15. 15 ya no lo podemos dividir entre 2, pero sí entre 3 porque la suma de sus cifras, 5 y 1, 6, es múltiplo de 3. Nos da 5. Y 5 se puede dividir únicamente entre 5 y la unidad porque es un número primo. De la descomposición del 120, tenemos que 120 se puede expresar como 2 por 2 por 2, por 3 y por 5... o lo que es lo mismo, 2 al cubo por 3 y por 5. Esta es la manera en la que particularmente yo realizo la factorización, pero existe otra... Es que tampoco quiero definirlo como otra manera de hacerlo. Realmente es seguir el mismo proceso, pero mediante una representación diferente. Y es mediante ramas, es decir, 120 lo podemos dividir entre 2 y nos da 60. Es como, romper el número en factores más pequeños. Entonces, ¿2 se puede romper más? No, 2 es un número primo, con lo cual 2 se queda tal y como está. ¿60 se puede factorizar? Pues sí, como 2 por 30. Y así sucesivamente, 30 es 2 por 15, 15 es 3 por 5. Y el producto de todos estos factores primos, 2 por 2 por 2 por 3 por 5, es 120. Podéis realizarlo de esta manera o realizarlo de la manera anterior. Yo particularmente prefiero la anterior, pero ya os digo, esto ya es criterio del alumno,
de cómo vosotros os sintáis más a gusto a la hora de realizar los ejercicios. Entonces, hemos visto el concepto de factorización, el de número primo y número compuesto, y hemos visto el ejemplo de la factorización de 120. Entonces, ahora vamos a realizar los siguientes ejercicios. El apartado A va a ser la factorización del número 27, apartado B 140, apartado C 64, D 1024 y por último el apartado E, que va a ser la factorización de 175. Entonces, vamos a comenzar. Yo lo que os sugiero es que pauséis el vídeo e intentéis realizarlo vosotros, y luego, para comprobar si lo habéis hecho bien, si lo habéis hecho correctamente, pues ya vayáis corrigiéndolo conmigo. Entonces, vamos a realizar el apartado A. El apartado A es la factorización de 27. Yo lo voy a hacer mediante la barra. Y siguiendo los criterios de divisibilidad, 27 es un número que no es par, por lo tanto no lo podemos dividir entre 2. Pero la suma de sus cifras, 2 más 7, es múltiplo de 3, por lo tanto sí que puede dividirse entre 3. 27 entre 3 es 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto lo podemos seguir dividiendo entre 3, nos da 3, y 3 entre 3 nos da 1. Con lo cual 27 es lo mismo que 3 por 3 por 3 o 3 al cubo. Bien, apartado A realizado. Apartado B, 140. 140 a diferencia de 27 es un número par, por lo tanto lo podemos dividir entre 2. 140 entre 2 nos da 70. 70 sigue siendo par, por lo tanto lo seguimos dividiendo entre 2, nos da 35. Y 35 ya no es número par, ya no podemos dividirlo entre 2. ¿Podemos dividirlo entre 3? 3 y 5 es 8. La suma de sus cifras, 8, no es múltiplo de 3, así que tampoco lo podemos dividir entre 3. ¿Cuál es el siguiente número primo a 3? El 5. Termina en 5, por lo tanto lo podemos dividir entre 5, que nos da 7. Y 7 es número primo, por lo tanto lo dividimos entre sí mismo. La factorización de 140 es igual a 2 por 2 por 5 por 7, o lo que es lo mismo, 2 al cuadrado por 5 y por 7. Bien, borramos el apartado A y el apartado B. Y vamos con los siguientes. Apartado C, número 64. El número 64 es un número par, lo dividimos entre 2, nos da 32. Entre 2 nos da 16. Entre 2 nos da 8. Entre 2, 4. Entre 2, 2. Y entre 2, 1. Como veis, 64 es lo mismo que 2 por 2 por 2, por 2 por 2 y por 2. Es decir, 2 elevado a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Bien. 1024. Vamos a poner aquí apartado C y aquí apartado D. 1024, rayita, que bueno, aquí ya estáis viendo que me estoy torciendo. Vamos a utilizar esta herramienta ya que la tenemos. Así. Y vamos a utilizar, vamos a seguir con los mismos criterios. Es decir, número par lo dividimos entre 2. Si por cualquier circunstancia de cabeza no sois capaces de ver esto, pues procedéis a realizar la división de esta manera. 2, un número que nos dé 10, 2 por 5, 2 por 5, 10. El resto es 0, bajamos el 2. 1, nos queda 0, bajamos el 4, 2. Esto, bien, me pone 8. Vale, vamos a borrar aquí. Aquí sería 2. Y esto nos da 4, 0. Vale. Lo dicho, si no sois capaces de verlo de cabeza, realizáis la división. 512 es el resultado de dividir 1024 entre 2. Bien. 512 sigue siendo un número par, por lo tanto lo dividimos entre 2, que nos da 256. 256 sigue siendo un número par, entre 2, 128... entre 2, 64, y luego hemos factorizado aquí 64, que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 2 a la sexta. Entonces, si 64 es 2 a la sexta, 1024 será 2 por 2 por 2 y por 2, que es lo que tenemos aquí, por 2 a la sexta. Es decir, 2 elevado a 6, 7, 8, 9, 10. 2 elevado a 10.
Lo ideal sería, lo que pasa que aquí no tengo espacio, es seguir haciéndolo para que veáis que es así. Aquí sería 16, aquí sería 8, bueno, y aquí ya estáis viendo 4, 2 y 1. Bien, tenemos el resultado ya para los dos siguientes apartados y ahora vamos a ir con el último, que es el apartado E. El apartado E nos pide factorizar el número 175. 175 no es un número par, por lo tanto no se puede dividir entre 2. La suma de sus cifras es 8 y 5, 13. No se puede dividir entre 3. Así que por lo tanto vamos a seguir por el siguiente número primo, que es 5. Finaliza en 5, con lo cual se puede dividir entre 5, que nos da 35. 35 sigue finalizando en 0 o en 5. Bueno, sí, finaliza en 5, con lo cual es divisible entre 5. Nos da 7 y 7 únicamente se puede dividir entre 1 y 7. Con lo cual la factorización del número 175 es 5 por 5 por 7. O lo que es lo mismo, 5 al cuadrado por 7. Y bueno, aquí tendríamos los ejemplos ya realizados. Y espero que os haya servido el vídeo. Como os digo siempre, nos vemos en el siguiente. Un saludo.